¿Te has preguntado por qué muchas veces nos cuesta tanto mostrarnos tal como somos? ¿Por qué ocultamos nuestras emociones, disfrazamos nuestras inseguridades y tememos ser vistos en nuestra verdadera esencia? La sociedad nos ha enseñado que la vulnerabilidad es una debilidad, algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que deseas, amor, conexión, éxito, creatividad y plenitud, nace precisamente de aquello que más tememos? Bienvenidos a Mentex, tu espacio de bienestar y productividad. En este episodio, exploraremos las 10 mejores lecciones del libro El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, una investigadora de la Universidad de Houston que ha dedicado más de 2 décadas a estudiar la vergüenza, la vulnerabilidad y la conexión humana. Su trabajo ha cambiado la vida de millones de personas, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en construir muros a nuestro alrededor, sino en derribarlos. En estas lecciones descubrirás por qué ser vulnerable es el acto más valiente que puedes hacer, cómo romper con la vergüenza y el miedo al rechazo, y de qué manera la autenticidad puede transformar tu vida. También aprenderás herramientas prácticas para soltar la necesidad de perfección, construir relaciones más profundas y enfrentar el miedo al fracaso con una mentalidad resiliente. Así que, si alguna vez has sentido que tienes que esconder quién eres para ser aceptado, prepárate, porque este viaje te cambiará para siempre. Comencemos. Lección número 1. La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Nos han enseñado que la vulnerabilidad es algo que hay que ocultar, que mostrarnos demasiado puede ser peligroso, que revelar nuestras emociones nos hace parecer débiles. Pero, ¿y si todo esto fuera una mentira? ¿Y si la vulnerabilidad no fuera una señal de fragilidad, sino la fuente misma de nuestra mayor fortaleza? Brené Brown nos dice algo que rompe con lo que nos han hecho creer. La vulnerabilidad no es debilidad, es la medida más precisa del coraje. Y cuando lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién necesita más valentía? ¿El que se esconde detrás de una coraza para que nadie lo hiera, o el que se atreve a mostrarse tal como es, aún sabiendo que corre el riesgo de ser rechazado? Mira a los grandes innovadores, artistas, líderes y creadores. ¿Crees que Steve Jobs no sintió miedo cuando presentó el primer iPhone al mundo? ¿Que J. Rowling no dudó cuando envió su manuscrito de Harry Potter después de recibir varios rechazos? ¿Que cualquier persona que ha declarado su amor no sintió terror ante la posibilidad de no ser correspondida? La diferencia entre quienes logran cosas extraordinarias y quienes se quedan estancados no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de atravesarlo. Brené cuenta que, durante años, ella misma rechazó la vulnerabilidad. Como investigadora, se sentía cómoda observando las emociones desde una distancia segura, sin involucrarse demasiado, hasta que un día, su propia investigación la golpeó en la cara. Descubrió que las personas más felices y realizadas eran aquellas que se atrevían a ser vulnerables, a arriesgarse, a decir «esto soy yo, con mis luces y sombras, y estoy dispuesto a ser visto». El problema es que nos han condicionado a evitar la vulnerabilidad a toda costa. Desde pequeños aprendemos que llorar es para débiles, que pedir ayuda es un signo de incapacidad, y que admitir que no tenemos todas las respuestas nos hará perder respeto. Así, nos ponemos una armadura emocional para protegernos. Nos convencemos de que si nadie ve nuestras inseguridades, entonces estamos a salvo. Pero lo que en realidad sucede es que esa armadura no solo nos protege del dolor, sino también del amor, la conexión y la autenticidad. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente conectaste con alguien? Seguramente no fue a través de una conversación superficial sobre el clima o el tráfico. La verdadera conexión
Sucede cuando alguien nos comparte una parte de su verdad sin filtros. Cuando un amigo nos confiesa que está pasando por un momento difícil. Cuando un colega admite que necesita ayuda en el trabajo. Cuando alguien nos mira a los ojos y nos dice, tengo miedo, pero aquí estoy. Esa es la magia de la vulnerabilidad. Es el puente que nos une con los demás, lo que nos hace humanos, lo que nos permite experimentar la vida en su forma más auténtica, porque al final del día, la alternativa es vivir con miedo, escondidos detrás de una máscara que solo nos deja sintiéndonos vacíos y desconectados. Brené nos invita a hacer un pequeño experimento. Elige un área de tu vida en la que normalmente te proteges demasiado y atrévete a ser un poco más vulnerable. Puede ser abrirte con un ser querido, expresar una idea en el trabajo sin miedo al juicio o simplemente admitir que no tienes todas las respuestas. Observa qué sucede. La mayoría de las veces, en lugar de rechazo, encontrarás conexión. Como dice Brown, el coraje comienza con mostrarnos y dejarnos ver. Y ese amigo es el primer paso para una vida de autenticidad. En la próxima lección, vamos a explorar al enemigo silencioso de la vulnerabilidad, la vergüenza. Cómo nos controla sin que nos demos cuenta y cómo podemos liberarnos de ella. Te lo contaré a continuación. Lección número 2. La trampa de la vergüenza. El enemigo silencioso de la autenticidad. Imagínate por un momento que estás a punto de hacer algo que realmente te importa. Tal vez es compartir una idea arriesgada en el trabajo, confesarle a alguien lo que sientes o intentar algo nuevo que te emociona. Justo cuando estás a punto de dar el paso, una voz en tu cabeza susurra: ¿y si te equivocas? ¿Y si se ríen de ti? ¿Si no eres suficiente? Esa voz tiene un nombre: vergüenza. Es el enemigo invisible que nos paraliza antes de siquiera intentarlo. Nos hace dudar de nuestro valor, nos convence de que no somos lo suficientemente buenos y nos mantiene atrapados en la comparación con los demás. Brené Brown la describe como el miedo a no ser dignos de amor y conexión. Es esa sensación de que, si los demás supieran quiénes somos realmente, con nuestras inseguridades, defectos y errores, nos rechazarían. Y por miedo a eso, aprendemos a escondernos detrás de máscaras. El perfeccionismo, el cinismo, la autosuficiencia extrema. Todo con tal de evitar el dolor de sentirnos expuestos. Pero aquí está el problema. La vergüenza crece en el silencio. Mientras más la escondemos, más poder le damos. Es como un monstruo que se alimenta de nuestro miedo. Cuando creemos que debemos luchar solos con nuestros miedos y debilidades, la vergüenza se multiplica. Piensa en una situación en la que sentiste vergüenza. Tal vez fue un error en público, una crítica que te dolió, o un momento en el que te sentiste insuficiente. Ahora imagina que en lugar de quedarte callado y atormentarte con pensamientos negativos, hubieras compartido lo que sentías con alguien de confianza. Es probable que esa persona hubiera respondido con empatía diciendo: «Yo también he pasado por algo parecido», y en ese instante la vergüenza pierde su poder. Porque la verdad es esta: todos hemos sentido vergüenza en algún momento, nadie está exento, pero hay una diferencia entre quienes se dejan consumir por ella y quienes aprenden a gestionarla. Brené nos propone un enfoque radical: hablar sobre la vergüenza, ponerle nombre, sacarla a la luz, compartir con alguien que merezca escucharlo. No con cualquiera, sino con personas que nos brinden un espacio seguro para expresarnos sin miedo al juicio. Aquí hay un ejercicio simple pero poderoso. Identifica un pensamiento o experiencia que te cause vergüenza. Puede ser algo del pasado o un miedo que te detiene en el presente. Escríbelo. Verlo en palabras te ayuda a sacarlo de tu cabeza. Compártelo con alguien de confianza. Puede ser un amigo, un mentor o incluso escribirlo en tu diario si aún no te sientes listo para hablarlo.
Lo que descubrirás es que, al sacarlo a la luz, esa vergüenza comienza a desvanecerse, porque la vergüenza solo sobrevive en el aislamiento. Como dice Brown, si lo puedes nombrar, lo puedes dominar. Así que no dejes que la vergüenza controle tu vida. No eres tus errores, no eres tus fracasos. Eres mucho más que cualquier historia que te hayas contado sobre ti mismo. En la próxima lección, hablaremos de algo que nos impide ser auténticos: el perfeccionismo, cómo nos aleja de la felicidad y qué podemos hacer para liberarnos de su trampa. Descubrámoslo juntos. Lección número 3. El coraje de ser imperfecto, la clave para una vida auténtica. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente bueno, que por más que te esfuerces, siempre hay alguien que lo hace mejor, que luce mejor, que tiene más éxito? La sociedad nos ha enseñado que la perfección es el estándar y que si no llegamos a ella, de alguna manera estamos fallando. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la perfección es una mentira y que perseguirla solo nos aleja de lo que realmente queremos? Conexión, paz y autenticidad. Brené Brown lo explica con claridad. El perfeccionismo no es lo mismo que el esfuerzo por la excelencia. No se trata de querer mejorar, sino de vivir con miedo al error, a la crítica, al juicio. Es esa voz que dice: si no lo hago perfecto, mejor no lo intento. El problema es que esa mentalidad nos roba la posibilidad de experimentar, de crecer y de ser vistos tal como somos. La perfección nos hace prisioneros de la validación externa. Nos lleva a buscar constantemente la aprobación de los demás y a medir nuestro valor en función de cuánto nos aceptan o admiran. Nos hace pensar que, si mostramos nuestras debilidades, seremos rechazados. Pero aquí está la verdad incómoda. La conexión verdadera no ocurre cuando fingimos ser perfectos, sino cuando nos atrevemos a ser reales. Brené nos invita a cambiar la perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo hacerlo perfecto?, la pregunta debería ser, ¿cómo puedo ser auténtico en este proceso? Porque cuando nos permitimos ser vulnerables y aceptar nuestras imperfecciones, ocurre algo increíble. La presión desaparece. Nos sentimos más ligeros. Nos damos cuenta de que la vida no se trata de evitar errores, sino de aprender de ellos. Piensa en alguien a quien realmente admires. Probablemente no es perfecto, pero hay algo en su forma de ser que lo hace genuino, accesible, humano. Ahora piensa en una persona que se esfuerza demasiado por parecer perfecta. Esa obsesión por la imagen la hace parecer distante, fría, difícil de conectar. ¿Por qué? Porque la perfección crea barreras. En cambio, la autenticidad nos acerca. Aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa. Primero, piensa en un área de tu vida donde el perfeccionismo te esté limitando. Tal vez sea en el trabajo, en tus relaciones o en la manera en que te juzgas a ti mismo. Segundo, haz algo imperfecto a propósito. Publica un mensaje sin revisar cada palabra. Expresa una opinión sin miedo a que no sea perfecta. Permítete cometer un error sin castigarte por ello. Tercero, observa cómo te sientes. Al principio puede incomodar, pero poco a poco notarás que el mundo no se derrumba cuando te muestras tal como eres. Porque la verdadera libertad no está en ser perfecto, sino en dejar de intentarlo, en aceptar que eres un trabajo en progreso, que puedes mejorar sin castigarte, que eres suficiente exactamente como eres. Como dice Brown, ser imperfecto no significa ser insuficiente, significa ser humano. En la siguiente lección hablaremos de algo que muchos usamos para escondernos: las armaduras emocionales. ¿Cómo identificarlas y dejarlas atrás? Acompáñame a descubrirlo. Lección número 4. Quitarse la armadura. ¿Cómo dejar de esconder quién eres?
A lo largo de la vida, sin darnos cuenta, nos vamos poniendo armaduras. Algunas son sutiles, como la sonrisa que usamos cuando en realidad estamos agotados. Otras son más evidentes, como la manera en que evitamos hablar de lo que nos duele. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que protegernos del dolor es la mejor manera de sobrevivir. Pero Brené Brown nos muestra una verdad sorprendente. Las mismas barreras que levantamos para evitar el dolor también nos impiden experimentar amor, alegría y conexión. Las armaduras emocionales toman muchas formas. El perfeccionismo es una de ellas, porque nos hace creer que, si hacemos todo impecable, evitaremos la crítica. La indiferencia es otra, esa actitud de «me da igual», cuando en realidad sí nos importa. El cinismo también encaja aquí, porque es más fácil burlarse de algo que arriesgarse a involucrarse. Y luego está el clásico «no necesito a nadie», que en el fondo es solo una estrategia para evitar el rechazo. El problema es que estas armaduras no solo nos protegen del dolor, sino que también nos aíslan, nos alejan de la autenticidad, nos mantienen en relaciones superficiales y nos impiden mostrarnos tal como somos. Y lo peor de todo, nos hacen vivir en un estado constante de agotamiento emocional. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Primero, identificando cuál es nuestra armadura. Pregúntate, ¿cómo reacciono cuando me siento vulnerable? ¿Me vuelvo perfeccionista? ¿Me distancio? ¿Me vuelvo sarcástico? ¿Oculto lo que realmente siento? Después elige un área de tu vida en la que estés dispuesto a bajar la guardia. No significa exponerte por completo de golpe, sino hacer pequeños actos de autenticidad. Primero, si eres perfeccionista, permite que algo no sea perfecto y observa que el mundo sigue girando. Segundo, si te cuesta pedir ayuda, hazlo con alguien de confianza y nota que no te debilita, sino que fortalece la relación. Y tercero, si tiendes a esconder tus emociones, atrévete a compartir algo real con alguien que te importe. Brené nos recuerda que ser valiente no es evitar la vulnerabilidad, sino aprender a vivir con ella, porque cuando dejamos de escondernos detrás de nuestras armaduras, nos damos cuenta de algo increíble: somos más fuertes sin ellas. En la próxima lección, exploraremos qué hacer cuando la vida nos derriba y cómo desarrollar la resiliencia para levantarnos más fuertes que antes. Lección número 5. Construyendo resiliencia emocional. Levantarse después de caer. A nadie le gusta caer. El fracaso duele, la pérdida asusta y la decepción pesa. Pero hay una verdad que pocos entienden. No es la caída lo que nos define, sino nuestra capacidad para levantarnos. La diferencia entre quienes se quedan atrapados en el suelo y quienes se levantan con más fuerza está en una sola habilidad: la resiliencia emocional. Brené Brown nos muestra que ser resilientes no significa evitar el dolor ni hacernos los fuertes como si nada nos afectara. Ser resiliente es permitirnos sentir, procesar y aprender de cada caída sin quedarnos atrapados en el sufrimiento. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está, sino de entender que cada golpe, cada error y cada tropiezo pueden ser el punto de partida para algo más grande. Pero, ¿cómo se construye la resiliencia emocional? El primer paso es permitirte sentir sin avergonzarte de ello. Muchas personas ven el dolor como un enemigo y tratan de evadirlo distrayéndose con el trabajo, con redes sociales, con cualquier cosa que lo haga más llevadero, pero evitarlo solo lo hace más fuerte. El segundo paso es cambiar la narrativa interna. Cuando algo sale mal, la mente suele lanzar frases como «soy un fracaso», «nunca lo lograré», «todo me sale mal». Pero esas frases no son la verdad. Son solo pensamientos automáticos basados en la vergüenza y el miedo. La clave está en cuestionarlas y reemplazarlas por otras más reales y constructivas.
En lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, decir estoy aprendiendo y creciendo con cada experiencia. El tercer paso es mirar el fracaso desde otra perspectiva. Lo que hoy parece una gran derrota, con el tiempo se convierte en una historia de superación. Piensa en cualquier momento difícil de tu pasado. ¿Acaso no te enseñó algo valioso? La resiliencia se construye cuando dejas de ver los tropiezos como fracasos y los empiezas a ver como escalones. Finalmente, construye una red de apoyo. No tienes que hacerlo todo solo. Rodearte de personas que te recuerden tu valor y que te ayuden a ver lo que no puedes ver cuando todo parece oscuro es esencial para levantarte más rápido y con más fuerza. Caer nos enseña quiénes somos. Levantarnos nos muestra quiénes podemos llegar a ser. En la próxima lección, descubriremos cómo la vulnerabilidad nos ayuda a conectar con los demás de una manera más profunda y auténtica. Lección número 6. Conexión y pertenencia. El poder de mostrarse sin máscaras. Si hay algo que todos los seres humanos anhelamos, es conexión. Queremos sentirnos parte de algo, ser vistos, ser aceptados tal como somos. Pero aquí está la paradoja. Buscamos la conexión, pero tememos mostrarnos de verdad. Desde pequeños aprendemos a ocultar ciertas partes de nosotros. Nos ponemos máscaras para encajar, para evitar el rechazo, para hacer lo que creemos que los demás esperan. Sonríes cuando en realidad te sientes agotado. Dices todo bien, cuando en el fondo te estás derrumbando. Pero, ¿cómo puedes construir relaciones profundas si no te muestras realmente? Brené Brown lo deja claro. La conexión auténtica solo es posible cuando dejamos de fingir y nos atrevemos a ser vulnerables. No puedes experimentar amor, amistad o confianza genuina si solo muestras una versión editada de ti mismo. No se trata de compartir cada detalle de tu vida con cualquiera, sino de permitirte ser auténtico con las personas adecuadas. El miedo al rechazo es real, pero piensa en esto. ¿Realmente quieres rodearte de personas que solo aceptan la versión maquillada de ti? Las conexiones más fuertes no se crean cuando eres perfecto, sino cuando te atreves a ser real, cuando admites que no tienes todas las respuestas, cuando compartes lo que realmente sientes, cuando te das permiso de ser imperfecto sin miedo a perder a los demás. Las relaciones profundas requieren vulnerabilidad, porque solo así puedes crear lazos de confianza inquebrantables. Piensa en los momentos en los que has sentido una verdadera conexión con alguien. Probablemente no fue porque todo estaba bien, sino porque hubo un instante de apertura genuina, un yo también he sentido eso, que hizo que todo se sintiera más humano. Ser vulnerable en tus relaciones no significa que todos responderán bien. Habrá quienes no sepan cómo manejarlo y está bien. No todo el mundo tiene la capacidad de sostener la vulnerabilidad de los demás, pero las personas correctas sí lo harán, y con ellas construirás algo mucho más poderoso que cualquier máscara podría ofrecerte. Como dice Brené, la conexión es el resultado de la autenticidad. Si quieres relaciones reales, muéstrate de verdad. En la siguiente lección exploraremos cómo la vergüenza nos mantiene atrapados en el miedo y cómo liberarnos de ella para vivir con más autenticidad. Lección número 7. La importancia de hablar sobre la vergüenza. ¿Cómo romper el ciclo del miedo? La vergüenza es como una sombra silenciosa que nos sigue a todas partes. Es ese susurro interno que nos dice, no eres suficiente. Si los demás supieran esto de ti, te rechazarían. No mereces amor ni pertenencia. Y lo peor es que cuanto más intentamos ocultarla, más poder le damos. Brené Brown lo explica con claridad. La vergüenza crece en el silencio y se debilita cuando la exponemos.
Es como una herida que, si la dejas oculta, se infecta y se vuelve más dolorosa. Pero cuando la abres, cuando le das aire, cuando la compartes con alguien de confianza, empieza a sanar. La vergüenza nos hace esconder partes de nosotros mismos porque tememos ser juzgados. Nos callamos nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros errores, creyendo que somos los únicos que los experimentamos. Pero en el momento en que alguien dice, "a mí también me ha pasado", la vergüenza pierde su poder. Nos damos cuenta de que no estamos solos y que nuestra humanidad no es motivo de rechazo, sino de conexión. Hablar de la vergüenza no significa contárselo a cualquiera. No todo el mundo tiene la capacidad de sostener esa conversación sin juzgar o minimizar lo que sientes, pero encontrar a la persona adecuada, un amigo, un mentor, alguien en quien confíes, y atreverte a abrirte, cambia por completo la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. El gran error que cometemos es pensar que la vergüenza se supera en soledad, pero no funciona así. La vergüenza es un peso que no se aligera hasta que lo compartimos, y cuando lo hacemos, algo increíble sucede. Descubrimos que no somos tan diferentes de los demás, que nuestras luchas no nos hacen menos valiosos, y que el simple acto de decirlo en voz alta nos libera. Si quieres desarmar la vergüenza, empieza por hablar, con alguien que te escuche sin juzgar, con alguien que entienda que lo que compartes no es debilidad, sino valentía. Como dice Brené, la vergüenza no puede sobrevivir a la empatía. Si encuentras a alguien que te escuche con comprensión, la vergüenza desaparece. En la siguiente lección, descubriremos por qué la vulnerabilidad no solo transforma nuestras relaciones personales, sino que también es la clave para un liderazgo auténtico y poderoso. Lección número 8. Vulnerabilidad en el liderazgo. La clave de los líderes inspiradores. Durante mucho tiempo, la idea de liderazgo estuvo ligada a la imagen del líder infalible, del que siempre tiene respuestas, del que nunca duda ni muestra debilidad. Se nos enseñó que la autoridad se gana desde la distancia, desde el control, desde una especie de perfección inalcanzable. Pero Brené Brown desmonta por completo esta noción y nos muestra que los líderes verdaderamente inspiradores no son los que parecen invulnerables, sino los que se atreven a ser auténticos. Piénsalo, ¿alguna vez has tenido un líder que, en lugar de mostrarse como alguien intocable, reconoció sus errores, pidió ayuda o admitió que no tenía todas las respuestas? Lo más probable es que sintieras respeto y conexión con esa persona, porque cuando un líder se permite ser humano, genera confianza. La vulnerabilidad en el liderazgo no es debilidad, es lo que construye relaciones sólidas, equipos comprometidos y culturas donde la creatividad y la innovación pueden florecer. El problema es que muchos evitan mostrarse vulnerables en su rol de liderazgo por miedo a perder autoridad. Creen que, si admiten sus fallos o incertidumbres, los demás los verán como incompetentes. Pero la realidad es que cuando un líder es capaz de decir "no sé, pero podemos encontrar la respuesta juntos", o "cometí un error, pero estoy aprendiendo", lo que realmente transmite es seguridad, integridad y coraje. La gente no sigue a los perfectos, sigue a los auténticos. La vulnerabilidad también permite que los equipos se sientan seguros para expresarse sin miedo al juicio. Un líder que fomenta un ambiente donde los errores se ven como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos catastróficos, logra que su equipo tome más riesgos, experimente más y, en consecuencia, innove más, porque donde hay miedo, hay estancamiento, pero donde hay confianza, hay crecimiento. Brené Brown nos deja una enseñanza clave. El liderazgo no consiste en tener todas las respuestas,
sino en hacer las preguntas correctas y crear un espacio donde otros puedan aportar su mejor versión. Y en la siguiente lección, veremos cómo este principio también aplica a la crianza, porque si queremos hijos valientes, debemos enseñarles desde pequeños que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una fortaleza. Lección número 9. Criar hijos valientes, enseñando la vulnerabilidad como fortaleza. Cuando pensamos en criar a nuestros hijos, la mayoría queremos lo mismo, que sean felices, seguros de sí mismos y capaces de enfrentar el mundo con determinación. Pero en esa búsqueda, muchas veces caemos en la trampa de protegerlos en exceso o de inculcarles que la vulnerabilidad es una señal de debilidad. No llores, no tengas miedo, tienes que ser fuerte. Frases como estas, aunque dichas con la mejor intención, pueden enviar el mensaje de que mostrar emociones o admitir dificultades es algo que hay que evitar. Brené Brown nos invita a cambiar esa mentalidad. Si queremos que nuestros hijos sean realmente fuertes, debemos enseñarles que la verdadera fortaleza no está en esconder lo que sienten, sino en ser lo suficientemente valientes como para expresarlo. Un niño que aprende que está bien sentirse triste, que es normal equivocarse y que pedir ayuda no lo hace menos capaz, crecerá con una base emocional mucho más sólida que aquel que ha sido condicionado a reprimir sus emociones para parecer fuerte, porque el verdadero coraje no es aparentar que nada te afecta, sino atreverse a ser auténtico incluso cuando existe el riesgo de ser juzgado. Esto no significa que debamos sobrecargar a nuestros hijos con nuestros propios problemas o que les demos una vida sin límites ni estructura. Más bien, se trata de modelar la vulnerabilidad de una manera saludable. Si cometemos un error, podemos admitirlo en voz alta y mostrarles que es parte del aprendizaje. Si nos sentimos frustrados o tristes, podemos explicarles cómo estamos manejando esas emociones, en lugar de fingir que todo está bien. Si ellos mismos experimentan vergüenza o miedo, podemos darles el espacio para hablar de ello sin minimizar sus sentimientos, ni apresurarnos a arreglar la situación por ellos. La clave no es evitar que se sientan vulnerables, sino darles las herramientas para que sepan cómo navegar esos momentos con confianza, porque si aprenden desde pequeños que la vulnerabilidad es una parte natural de la vida, cuando crezcan no se sentirán incapaces o avergonzados cuando enfrenten desafíos. Brené Brown nos recuerda: criar hijos valientes significa enseñarles que son dignos de amor y pertenencia tal como son, no por lo que logran o aparentan ser. Y en la última lección, veremos cómo esta enseñanza no solo aplica a la crianza, sino a cada aspecto de nuestras vidas, porque integrar la vulnerabilidad como un estilo de vida es lo que realmente nos permite vivir de todo corazón. Lección número 10. Vivir de todo corazón, integrando la vulnerabilidad en cada área de tu vida. Imagina por un momento que llegas al final de tu vida y echas un vistazo atrás. ¿Qué historia te gustaría haber escrito? Una vida llena de momentos auténticos, de conexiones profundas, de valentía para ser tú mismo, o una vida en la que el miedo al qué dirán, el perfeccionismo y la necesidad de control te impidieron disfrutar de lo que realmente importa? Brené Brown nos invita a reflexionar sobre esto porque la vulnerabilidad no es solo un concepto bonito para hablar en teoría, es un camino práctico para vivir con más libertad, autenticidad y propósito. Ser vulnerable no significa ser débil, significa atreverte a vivir de todo corazón, sin miedo a ser visto tal como eres. Piénsalo. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces nos mordemos la lengua por temor a no ser comprendidos? ¿Cuántas relaciones se han quedado en la superficie porque nos aterra mostrar lo que realmente sentimos?
La vida no se trata de construir un escudo impenetrable para que nada nos lastime. Se trata de desarrollar la confianza en nosotros mismos para saber que, aunque nos expongamos, seremos capaces de sostenernos y seguir adelante. Vivir con vulnerabilidad significa aceptar que el fracaso, el error y la incertidumbre son parte del camino, pero que nada de eso nos define, que las conexiones más profundas surgen cuando nos atrevemos a bajar la guardia y permitir que otros nos vean con nuestras luces y nuestras sombras, que nuestra verdadera grandeza no está en aparentar perfección, sino en vivir con honestidad, con amor y con la valentía de mostrarnos sin filtros. Así que la pregunta final es esta: ¿te atreves a vivir de todo corazón? Brené Brown lo resume de manera magistral. Ser vulnerable no significa perder el control, significa confiar en que, pase lo que pase, eres suficiente tal como eres. Y ahora que conoces estas lecciones, la elección es tuya. Puedes seguir protegiéndote del mundo o puedes salir ahí afuera y vivir con autenticidad, porque al final, la verdadera fortaleza no está en esconderse, sino en tener el coraje de ser visto. Has llegado al final de este viaje, y si algo ha quedado claro, es que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino la esencia misma del coraje. Atrévete a hacerte esta pregunta: ¿estoy viviendo realmente de todo corazón o sigo escondiéndome tras una armadura? Lo que Brené Brown nos enseña en El poder de la vulnerabilidad es que vivir con autenticidad no es un lujo, es una necesidad. Que solo cuando soltamos el miedo al juicio y nos atrevemos a ser vistos tal como somos, experimentamos conexión genuina, amor real y una vida con propósito. Recapitulemos. Aprendimos que la vulnerabilidad es el núcleo del crecimiento, que la vergüenza pierde su poder cuando se expone a la luz, que la autenticidad nos libera del perfeccionismo y que la resiliencia se construye cuando nos permitimos caer y levantarnos sin miedo. Descubrimos que los mejores líderes no son los que se esconden tras una fachada de perfección, sino los que se atreven a mostrarse humanos. Y entendimos que la vulnerabilidad no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. Pero esto es solo el comienzo. Estas lecciones son un abrebocas, una invitación a que sigas profundizando en este poderoso mensaje. Si esta reflexión ha resonado contigo, te animo a leer el libro completo, porque lo que has aprendido aquí es solo una parte de la transformación que puede traer a tu vida. Así que, felicidades por haber llegado hasta aquí. No todo el mundo está dispuesto a mirar hacia adentro y cuestionar su manera de vivir, pero tú sí lo hiciste. Y eso, amigo, ya es un acto de valentía. Brené Brown nos deja con esta reflexión final: no podemos tener amor, pertenencia y alegría sin vulnerabilidad. Abrázala, porque ahí es donde realmente comienza la vida. Ahora la pregunta es: ¿te atreves a dar el siguiente paso?